Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en. Estamos súper emocionados de tenerlos una vez más con nosotros. Si son nuevos por aquí, déjenos darles una cálida bienvenida y los invitamos a explorar todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está encendiendo las redes sociales, que ha generado un torbellino de especulaciones y que tiene a los fans al borde del asiento. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que, aunque ya no estén juntos, siguen siendo objeto de fascinación y misterio para muchos. Y es que recientemente una noticia ha sacudido el fandom. Demet supuestamente le pidió matrimonio a Can. ¿Es esto cierto? ¿De dónde salió este rumor? ¿Qué hay de verdad detrás de todo esto? Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar las fuentes, a repasar los hechos conocidos y a explorar las posibles razones detrás de esta sorprendente afirmación. Así que si son tan fanáticos como nosotros de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente les gusta el drama y el chismorreo del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, las noticias y los análisis sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudarían un montón y así sabrán de primera mano cuando subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. El romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda uno de los más comentados y seguidos en el mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla era innegable, su conexión evidente y, para muchos, era solo cuestión de tiempo antes de que su relación traspasara la ficción. Y así fue. Durante el rodaje de Erkenci los rumores comenzaron a circular y aunque nunca lo confirmaron explícitamente, sus gestos, sus miradas y sus apariciones públicas dejaban poco espacio para la duda. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático. Cada paso que daban era noticia, cada foto que subían a redes sociales era analizada al detalle y cada entrevista era diseccionada en busca de pistas sobre su relación. Los fans los adoraban, los medios los perseguían y la presión era, sin duda, enorme. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de amor acabó explotando. Después de meses de romance, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Las razones exactas de la ruptura nunca fueron del todo claras, pero se especuló con la distancia, las agendas apretadas, la presión mediática e incluso, según algunos rumores, con diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. La separación fue un golpe duro para los fans de la pareja, que soñaban con verlos juntos para siempre. Muchos se negaron a aceptar la realidad y continuaron alimentando la esperanza de una reconciliación. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas y rehicieron sus caminos por separado, el recuerdo de su romance y la química que compartieron en pantalla siguió presente en la memoria colectiva. Ahora bien, llegamos al punto central de nuestro vídeo, la supuesta petición de matrimonio de Demet a Can. ¿De dónde salió este rumor? Pues bien, la información surgió de un par de medios de comunicación turcos, que afirmaron haber escuchado la historia de fuentes cercanas a la actriz. Según estas fuentes, Demet, en un momento de vulnerabilidad y sinceridad, le habría propuesto matrimonio a Can, buscando una reconciliación y un compromiso a largo plazo. La noticia, como pueden imaginar, corrió como la pólvora en redes sociales. Los fans se dividieron entre la ilusión y el escepticismo. Algunos celebraron la posibilidad de un reencuentro y fantasearon con una boda de ensueño. Otros, sin embargo, se mostraron más cautelosos y recordaron que se trataba solo de un rumor, sin confirmación oficial por parte de los protagonistas. Pero, ¿qué tan creíble es esta historia? Aquí es donde las cosas se complican. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes tampoco han confirmado ni desmentido la información. Esto deja la puerta abierta a la especulación, pero también nos obliga a ser cautelosos y a no dar por sentado algo que no ha sido verificado. Sin embargo, podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, podríamos argumentar que es poco probable que Demet le haya pedido matrimonio a Can. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones y parecen estar enfocados en sus carreras profesionales. Además, la idea de una mujer proponiéndole matrimonio a un hombre, aunque cada vez más común, aún puede resultar chocante para algunos, especialmente en una sociedad como la turca,
que tiende a ser más tradicional en este tipo de asuntos. Por otro lado, podríamos considerar que, después de todo, el amor es impredecible y las personas cambian con el tiempo. Es posible que Demet haya reflexionado sobre su relación con Can, que haya reconocido sus errores y que haya querido darle una segunda oportunidad al amor. También es posible que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, aún sienta algo por él y que haya decidido jugársela y expresar sus sentimientos. Además, no debemos olvidar que Demet es una mujer fuerte e independiente y que no tiene miedo de romper con los moldes. Es una actriz exitosa, una influencer con millones de seguidores y una persona que siempre ha defendido sus convicciones. Por lo tanto, no sería del todo sorprendente que haya tomado la iniciativa y haya decidido proponerle matrimonio a Can, sin importar lo que diga la sociedad o lo que piensen los demás. Pero, más allá de si la historia es cierta o no, lo importante es analizar las posibles razones detrás de este rumor. ¿Por qué surgió esta información? ¿Qué intereses podrían estar detrás de ella? Una posible explicación es que se trate simplemente de una estrategia mediática para generar titulares y atraer la atención del público. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras muy populares y cualquier noticia relacionada con ellos tiene garantizado el éxito en términos de clics, comentarios y compartidos en redes sociales. Por lo tanto, es posible que algún medio de comunicación haya inventado o exagerado la historia para aumentar su audiencia y obtener beneficios económicos. Otra posible explicación es que se trate de una estrategia de relaciones públicas para limpiar la imagen de alguno de los dos actores. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han estado envueltos en polémicas en el pasado y es posible que sus representantes estén buscando una forma de mejorar su reputación y demostrar una imagen más positiva al público. En este sentido, la historia de la petición de matrimonio podría interpretarse como un gesto romántico y desesperado por parte de Demet, que la mostraría como una mujer enamorada y dispuesta a luchar por el amor. Finalmente, también es posible que se trate simplemente de un deseo de los fans. Como mencionamos antes, muchos seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir nunca superaron su ruptura y continúan soñando con verlos juntos de nuevo. En este sentido, la historia de la petición de matrimonio podría ser una forma de alimentar esa ilusión y de mantener viva la esperanza de una reconciliación. En resumen, la supuesta petición de matrimonio de Demet Özdemir a Can Yaman es un rumor que ha generado un gran revuelo en redes sociales. Aunque la información no ha sido confirmada por ninguno de los protagonistas, ha dado pie a todo tipo de especulaciones y análisis. Es posible que se trate de una estrategia mediática, una estrategia de relaciones públicas o simplemente un deseo de los fans. Lo cierto es que hasta que Can o Demet no hagan declaraciones al respecto, la verdad seguirá siendo un misterio. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema tan controvertido con nosotros. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y conjeturas basadas en la información disponible. La verdad solo la conocen Can Yaman y Demet Özdemir. Queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet le pidió matrimonio a Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo y díganos qué opinan sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían un montón a seguir creciendo y a llegar a más personas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Ahora, para expandir la noticia y llegar a las 1600 palabras, podemos profundizar en los siguientes aspectos. Asterisco asterisco 1. El contexto de Erkencicus, un amor nacido en el set asterisco asterisco. Erkencicus, la serie que catapultó a la fama a Can Yaman y Demet Özdemir a nivel internacional, no fue simplemente un éxito televisivo, fue el caldo de cultivo para una relación que fascinó a millones. La trama, centrada en un amor juvenil, apasionado y lleno de obstáculos, reflejaba, según muchos, la dinámica que se vivía fuera de cámaras.
La serie ofrecía escenarios idílicos, diálogos chispeantes y una banda sonora que complementaba a la perfección la química innegable entre los protagonistas. Khan con su porte de aventurero y su mirada intensa, y Demet, con su dulzura y carisma arrollador, encarnaron a la perfección la pareja ideal. Los fans no solo se enamoraron de Khan Divit y Sanemaiden, los personajes que interpretaban, sino también de Khan Yaman y Demet Özdemir como individuos. La naturalidad con la que se comportaban juntos en eventos promocionales y en redes sociales alimentaba la esperanza de que su amor fuera real y duradero. **2. La presión mediática y el fin del romance, una historia con demasiado peso, ***. La fama, como suele ocurrir, tuvo su precio. La pareja se vio sometida a una presión mediática constante. Cada detalle de su vida privada era examinado con lupa, cada gesto interpretado y cada rumor amplificado. Los paparazzi los seguían incansablemente, buscando la foto que confirmara su relación, o la que revelara una posible crisis. Esta presión, sumada a las exigencias de sus agendas profesionales, pudo haber sido un factor determinante en el fin del romance. Khan Yaman, tras el éxito de Erkencikus, recibió ofertas para trabajar en proyectos internacionales, lo que implicaba pasar largas temporadas fuera de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, se consolidaba como una de las actrices más solicitadas en su país. La distancia, la falta de tiempo y la dificultad para mantener una vida privada normal pudieron haber erosionado la relación. Los rumores de infidelidades, aunque nunca confirmados, también contribuyeron a crear un clima de desconfianza e incertidumbre. **3. Sus vidas después de la ruptura, nuevos caminos, nuevos amores ***. Tras la ruptura, ambos actores intentaron mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Khan Yaman se centró en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Se le relacionó con varias mujeres, aunque ninguna relación se consolidó de manera oficial hasta su breve compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series de éxito y consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque su matrimonio terminó en divorcio apenas 8 meses después. Estas nuevas relaciones, aunque efímeras en algunos casos, parecían indicar que ambos habían superado su romance y estaban dispuestos a seguir adelante. Sin embargo, la persistente nostalgia de los fans y la constante comparación con su relación pasada seguían presentes en el imaginario colectivo. *4. El regreso a la soltería de Demet, un momento de reflexión, ***. El reciente divorcio de Demet Özdemir ha vuelto a ponerla en el centro de la atención mediática. Algunos interpretan este momento como una oportunidad para reflexionar sobre su vida y sus relaciones pasadas. La supuesta petición de matrimonio a Khan Yaman podría ser, según esta perspectiva, una señal de que Demet está reconsiderando su pasado y valorando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a un amor que marcó su vida. Sin embargo, es importante recordar que el divorcio es una experiencia dolorosa y que Demet necesita tiempo para sanar y recuperarse. La presión mediática y las especulaciones sobre su vida sentimental podrían dificultar este proceso. *5. Khan Yaman, un galán internacional en busca del amor ***. Khan Yaman, por su parte, sigue siendo uno de los actores turcos más codiciados a nivel internacional. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. A pesar de su éxito profesional, Khan Yaman no ha logrado encontrar la estabilidad en el amor. Sus relaciones han sido cortas y mediáticas, lo que ha alimentado la imagen de un galán indomable y difícil de conquistar. La supuesta petición de matrimonio de Demet podría ser una oportunidad para Khan de reconsiderar sus prioridades y de apostar por una relación más estable y duradera. Sin embargo, también es posible que Khan esté centrado en su carrera y que no esté buscando un compromiso a largo plazo en este momento. *6. Desmintiendo o confirmando el rumor, ¿qué dicen los expertos en el mundo del espectáculo? ***. Para agregar credibilidad a nuestro análisis, podríamos contactar a expertos en el mundo del espectáculo turco y preguntarles su opinión sobre el rumor de la petición de matrimonio. ¿Consideran que es plausible? ¿Han escuchado algo al respecto? ¿Qué dicen sus fuentes? Las declaraciones de estos expertos podrían proporcionar una visión más informada y objetiva sobre la situación.
También podrían ayudarnos a discernir si el rumor es simplemente una estrategia mediática o si hay algo de verdad detrás de él. *** 7. ¿Un reencuentro profesional? Una nueva oportunidad para el amor. ***. Independientemente de si la petición de matrimonio es cierta o no, muchos fans sueñan con ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo. Una nueva serie o película protagonizada por ambos sería, sin duda, un éxito de taquilla y generaría una gran expectación. Un reencuentro profesional podría ser una oportunidad para que ambos actores se reconcilien y dejen atrás sus diferencias. También podría ser una forma de revivir la magia que compartieron en Erkenci y de complacer a los fans que nunca superaron su ruptura. Sin embargo, es importante recordar que tanto Can como Demet tienen sus propias carreras y proyectos profesionales. No está claro si estarían dispuestos a trabajar juntos de nuevo o si prefieren seguir caminos separados. **8. El poder de la esperanza, porque los fans siguen creyendo en el amor de Can y Demet. ***. A pesar de todo el tiempo que ha pasado y de las dificultades que han enfrentado, los fans de Can Yaman y Demet Özdemir siguen creyendo en su amor. ¿Por qué? Porque vieron en ellos una conexión genuina y una química innegable. Porque su historia les recordó la magia del primer amor y la esperanza de encontrar el alma gemela. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo el amor puede trascender la ficción y convertirse en una realidad. Aunque su relación no haya funcionado, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria colectiva y continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. En conclusión, la supuesta petición de matrimonio de Demet Özdemir a Can Yaman es un rumor que ha desatado la locura en redes sociales. La verdad se encuentra oculta entre especulaciones, estrategias mediáticas y el deseo ferviente de los fans. Solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz o si Can y Demet seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que su romance seguirá siendo recordado como uno de los más apasionantes y mediáticos del mundo del espectáculo turco.